nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Amén. ¿Cómo está? Bien. Amén. Estamos comenzando este nuevo capítulo, este ya séptimo capítulo de este podcast, de este proyecto que nos hemos propuesto, que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído. amén. Amén. ¿Cómo está? Bien. Aparte bien, gracias cansada. a Dios. No, hoy día no tanto ya. La semana ya ha sido ya más adaptada. Siempre las primeras semanas cuesta volver a trabajar. Sí, pero gracias a Dios. Bueno, nuevamente estamos grabando un día domingo, ha sido una semana con hartas cositas, pero el Señor sin duda ha sido con nosotros. Así es. Y ya hemos avanzado a nuestro séptimo capítulo, ¿quién lo diría? Así es. Igual en la semana meditaba, el Señor nos ha permitido en lo personal aprender en esta locura de querer hacer un podcast, en el poder meditar en su palabra y anhelamos que poder seguir haciéndolo con nuevas temáticas. Como lo hemos comentado en otros podcasts, nos propusimos 10 temáticas, pero ya quizás para el próximo o para la próxima temporada ya tener temáticas que nos puedan compartir las distintas personas que nos puedan estar viendo. Así es. Y la temática para este día, ya en este séptimo capítulo, lleva por nombre Una fe a todo terreno. Amén. Así es. Una fe a todo terreno y que estaremos abundando en el versículo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y como un poco de introducción a este capítulo, una fe a todo terreno, podíamos meditar en el tema de que todos enfrentamos dificultades en la vida. No importa si seamos creyentes o no, todos pasamos por dificultades, por pruebas, la incertidumbre llega a nuestras vidas y nos golpea a veces fuerte. Nos golpea fuerte y a lo que queremos abarcar hoy día es muchas veces cómo respondemos a esa prueba. Que la gran pregunta es ¿cómo enfrentamos esas pruebas? ¿O nos derrumbamos o encontramos una forma de seguir adelante con esperanza? Y a través de lo que el Señor ha hablado en nuestra vida y lo que hemos ido aprendiendo en la Biblia, el Señor nos enseña que hay una fe inquebrantable, una fe a todo terreno, una fe que resiste a cualquier adversidad, a cualquier cosa, que más allá de también de entender que podemos resistir, nos ayuda a crecer y a fortalecernos como cristiano y como persona. Entonces, por eso que hoy día queremos abordar un poco en este tema. Es algo importante que nos va a pasar a todos. Como lo dije, no solo a los cristianos, sino también los que no creen viven esta situación y queremos un poco explicar y mostrar que hay un Dios que nos muestra esta fe a todo terreno, que a pesar de la adversidad, Él nos ayuda a poder permanecer firmes. Amén. Amén. De hecho, meditaba mientras la escuchaba. Esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Amén. Que nuestra fe está puesta en en el Creador del Amén. mundo, del universo. Entonces es el único que realmente nos da una esperanza más allá de la dificultad. Porque es un poco como lo que decía usted, finalmente, creyentes o no creyentes, todos vamos a pasar dificultad, pero de que distinto es tener a Dios de nuestro lado. Y en el contexto de nuestra fe, igual hace como 2 semanas más o menos, ve que estuvimos hablando, sabíamos que se venía este tema, esta temática de una fe a todo terreno, y pensábamos lo que está pasando en algunos, por ejemplo en Asia, donde la iglesia cristiana hoy por hoy está siendo brutalmente perseguida y en contraste con nuestra realidad. Acá en Occidente de pronto nuestra fe es mucho más llevadera. Hoy por hoy, bueno, nuestra misma realidad aquí en Conti, la persecución como tal en nuestro país no existe. Más allá de alguna burla por el hecho de ser cristiano, más allá de cualquier cosa en ese sentido, pero en muchos países en este momento literalmente están sufriendo. Realmente ellos están viviendo una fe a todo terreno, pero a profundidad. Me hacía meditar mucho, sabía que se venía este tema y quería ponerlo ahí a colación de que podamos meditar nosotros, todos aquellos que decimos ser cristianos, en esa realidad que muchas veces no nos cuesta. No hay un costo real en este momento, al menos, del hecho de ser cristiano.
más allá, como digo, de alguna burla o algo, como en otros países donde literalmente por nuestra fe son asesinados, perseguidos, queman iglesias. No quiero tampoco asustarlos ni nada. no, por y el poner estilo. toda la temática en ese contexto, pero es una realidad que está ahí, que está latente y que nosotros tenemos toda la libertad de poder expresarnos como cristianos. Esto mismo que estamos haciendo nosotros. Podemos grabar un video, compartirlo, la gente lo puede ver o no lo puede ver, hay gente que quizá sin que nosotros sepamos se puede burlar de nosotros quizá, pero no pasa nada más y algo que realmente debemos profundizar en ello. Amén. Y entender un poco, viendo esa realidad de lo que nos está contando, entender que a veces nosotros vivimos pruebas tan pequeñas en comparación a lo que ellos puedan estar viviendo. Y nosotros muchas veces nos quejamos o nos angustiamos por algo tan pequeño y no vemos la realidad de otros cristianos que realmente están viviendo algo mucho más grande. Y de hecho la misma Biblia nos enseña, bueno, hoy día, domingo, como estamos grabando un día domingo, ahí nuestro pastor nos predicaba el libro de Hechos y nos mostraba un poco la iglesia primitiva. Y sabemos que ellos vivieron una persecución también muy fuerte y aún así fueron bendecidos, aún así fueron respaldados por el Señor. Y nuestro podcast también parte de eso. Sí. De Hechos 4:20, donde vemos que a Pablo y Pedro, perdón. Siempre tenemos a Pablo en nuestra mente. Pedro estaban siendo encarcelados por compartir de la palabra del Señor y estaban tratando de callarlos. Y parte de eso de una persecución, de querer encarcelarlos para que no siguieran compartiendo el Evangelio del Señor. Ahora es importante entender nosotros de una otra forma, ya sea en los jóvenes o cualquier otro contexto de nuestra iglesia, hemos compartido, la Biblia nos enseña que nuestra fe de una otra forma va a ser perseguida. Así es. Eso es algo que debemos tener claro porque va contra la corriente de los ideales de este mundo, de la ideología. El mundo va en una dirección totalmente contraria a lo que el Evangelio, a la dirección a la cual el Evangelio va. Así que eso es algo que debemos tener claro. Para comenzar ya a entrar de lleno, somos muy dispersos, podemos hablar muchas cosas, pero en relación a esta temática, una fe a todo terreno, tenemos 3 puntitos centrales y vamos a comenzar con el primer punto que dice: las pruebas son inevitables, pero tienen propósito. Tienen un propósito, amén. Y para poder entenderlo un poco, tenemos un versículo que se encuentra en el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, el que dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Finalmente, la vida cristiana no está exenta de dificultades, al contrario, las pruebas son parte del proceso. Esto es algo que debemos acotar. Estar en Cristo, eso no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas, no vamos a tener dificultades, no queremos mentirle, al contrario. Muchas veces a veces llegan más pruebas y más dificultades, pero hemos entendido que todo esto tiene un plan, un propósito. Pero igual hay que entender que a veces muchas pruebas son parte de nuestras propias decisiones, que nosotros a veces cometemos errores y vienen esas pruebas, pero finalmente al ser cristiano, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, van a llegar dificultades, van a llegar pruebas, porque debemos entender que Dios está transformando nuestra vida y a veces a través de esas pruebas, a través de esas dificultades, el Señor va formando nuestro carácter, nuestra vida, todo lo que podemos estar realizando. Entonces, la vida cristiana, como digo, no está exenta de dificultades, no está exenta de pruebas, pero hemos entendido que las pruebas son parte de un proceso. Amén. En relación a lo que usted decía, es importante eso porque pasa mucho. De hecho, creo que en podcast anterior lo habíamos comentado un poco. Porque la persecución como tal va a llegar a nuestras vidas tarde o temprano por el hecho de nuestra fe. Pero también hay que apartar, hay que dejar muy claro en eso que nuestras malas decisiones, que muchas veces decimos, oh, me están pasando cosas malas, pero muchas veces pasan en relación a nuestras malas decisiones, como decíamos en un podcast anterior, creo. Si estoy siendo mala persona, obviamente voy a sufrir un rechazo de la gente. Así es. Eso no tiene nada que ver con nuestra fe, eso le puede a todo, es acción-consecuencia. Claramente, si no estamos siendo buenas personas, estamos tratando mal a nuestra gente, a nuestros compañeros de trabajo, claramente vamos a ser rechazados. Esto es distinto, tiene que ver con nuestra fe. Así como Jesús fue rechazado, de hecho le dijo a sus discípulos, así como a mí me aborrecieron, también lo van a aborrecer. El mundo los va a aborrecer a ustedes. Pero qué importante entender esto, que en Dios todo tiene un propósito. Amén. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, y es un poco lo que hablábamos al principio. Nadie está exento, mire la palabra,
exento de dificultades, tanto personas como no cristianas como nosotros que somos cristianos. Pero nosotros tenemos de nuestro lado, y es un poco de lo que se trata nuestra fe, al Dios creador. Y se me venía a la mente Romanos 8:28, que me encanta, porque nos da sentido, nos da a propósito. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y eso no quiere decir que nos va a ir bien en todo o que no nos van a pasar cosas malas, sino que todas las cosas, tanto buenas como malas, en las manos de Dios, bajo su propósito, todo va a terminar para el bien en nuestras vidas. Aún en enfermedades, aún en dificultades, todo obra para bien. Y también es importante lo que usted nos comentaba. Muchas veces Dios trata en nuestras vidas, somos seres humanos, hay mucho orgullo en nuestro corazón. Muchas veces una de las únicas formas en que podemos realmente entender que Dios debe ser todo para nosotros es a través de la angustia, a través de muchas veces de dificultades, donde entendemos que humanamente no somos capaces y que debemos depender totalmente de Dios. Y ahí es como el Señor también trabaja en nuestro carácter. Amén. Somos tan orgullosos humanamente y nos cuesta. Así es, así es. Entonces, como podemos decir, nadie puede evitar las dificultades. Como hemos dicho, la vida está llena de desafíos, tanto problemas familiares, enfermedades, fracasos, pérdidas. Pero como lo decíamos, también es importante cómo respondemos a eso o cómo actuamos a través de eso. Entonces, la diferencia entre quienes sobreviven y quienes crecen en medio de la dificultad. Entonces, finalmente, cómo estamos enfrentando esas pruebas. Nosotros le hemos estado hablando de que finalmente, gracias a Cristo, todo es totalmente diferente. Sabemos que tenemos a alguien que nos está cuidando, protegiendo y que nos está enseñando en todo esto. Y hay un versículo, como dice, claro, Dios no permite el sufrimiento sin propósito. Cada prueba tiene la intención de fortalecernos y purificarnos. Y hay un versículo en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 3, el que dice: amado hermano, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Amén. Amén. Y ahí entendemos nuevamente cómo de una otra forma, aún en la dificultad, aún en la enfermedad, aún en todo eso malo que nos puede estar pasando, en las manos de Dios todo tiene un propósito para nuestras vidas. Y como leíamos recién Romanos 8:28, un propósito de bien. Y qué importante entender eso y un poco la esperanza que tenemos en las manos de Dios. Amén. Él es nuestra esperanza. A pesar de la dificultad, a pesar de cualquier problema, Él nos da propósito en nuestra vida, nos da sentido aún en medio de la dificultad. ¿Y por qué repito eso? Y suena muy repetitivo porque es una realidad. Y hoy por hoy en nuestro tiempo están pasando muchas cosas. Sabemos, la Biblia nos enseña que nos vendrán tiempos mejores cada vez, no solamente para el mundo cristiano, sino para la sociedad en general. Y eso lo podemos ver hoy por hoy. A la hora del almuerzo estábamos viendo ahí a un pastor y explicaba un poco esto, el tema de la sociedad, lo que está pasando. Sabemos que la economía a nivel mundial están pasando cosas, la sociedad, desastres sobrenaturales, terremotos por aquí y por allá. Y todo de otra forma nos apunta de que la venida del Señor está cercana. Entonces, qué importante entender que en Dios todas estas cosas tienen un propósito. Amén. Nosotros como cristianos de una otra forma, por misericordia de Dios, hemos podido entender esto. A través de los años que Dios nos ha permitido estar dentro de la iglesia, siempre se hablan estas cosas, pero uno como que con el tiempo va madurando y más ahora, al ver que están pasando muchas cosas, entendemos, realmente esto es verdad y como que vemos muy latente la venida del Señor. Obviamente, no, como hemos dicho, no podemos decir que va a ser hoy, mañana, ni un año más. Quizás pueden pasar 5 o 10 años, pero claramente el mundo ha entrado en una convulsión, la sociedad, donde nos apunta un poco eso, de que realmente nos vendrán tiempos mejores. Y por eso es importante esta temática, entender que nuestra fe debe ser una fe bíblica, una fe a todo terreno. Entender que van a pasar cosas, van a venir dificultades, ni Dios lo permita, pero nos pueden pasar, vivir un tema de enfermedad. Y que es importante entender que en Cristo, en Él tenemos un propósito más allá de la dificultad. Así es. Creo que lo leyó usted, pero una fe a todo terreno no se derrumba cuando llegan los problemas, sino que se mantiene firme en Dios. Amén. Sí, eso, como hemos dicho, no se derrumba. En general, si estamos en Cristo, finalmente sabemos que Él es el que nos da la fuerza, nos da la fortaleza para sobrellevar todas estas cosas que podemos estar viviendo. Como hemos dicho, nadie está exento de pasar dificultad y esas cosas van a seguir pasando. A veces nos quedamos en una sola
Y finalmente no nos damos cuenta que eso es parte de la vida. Es parte de la vida que vayan pasando situaciones, dificultades, adversidades, pero eso nos va a ayudar a poder seguir creciendo y entender, como lo hemos dicho, cómo respondemos a esto. Sabemos que igual para los que no creen, también pueden ver cómo los desafíos pueden moldear. Tanto a cristianos o no cristianos, cada desafío nos moldea. Depende cómo sobrellevamos esto. Algunas nos hacen crecer, otras nos hacen a lo mejor debilitarnos y todo eso, pero va a depender de cómo respondemos. Y nosotros hoy les enseñamos de que una fe, si sabe que está en Cristo, si acepta al Señor en su corazón, Él le va a dar la fortaleza para poder sobrellevar todas estas cosas. Por eso se dice, una fe a todo terreno no se derrumba cuando llegan los problemas. Si realmente estamos confiando en el Señor, si nuestra confianza está puesta y plena en Él, a pesar de que podemos estar pasando dificultades, eso no se va a derrumbar. Amén. Porque sabemos que hay alguien que nos sostiene, hay alguien que nos está cuidando, protegiendo, a pesar de no verlo o de muchas veces no entenderlo, porque yo creo que todos caemos, nosotras a veces hemos pasado por dificultades y en el momento uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas? A veces nos cuestionamos, ¿por qué a mí? Finalmente a todos nos va a pasar. No somos quién para que esas cosas no nos pasen o no podamos vivirlas, pero que pueda entender de que hay un Dios más grande que está dándole la fuerza, la fortaleza o la sabiduría para poder sobrellevar todas estas pruebas, todas estas dificultades. Y cuando realmente pone su confianza en Él y viva estas situaciones, va a poder sobrellevarla y va a poder vivirla de una manera alegre, entendiendo que todo eso tiene un propósito. Como lo decía el versículo, alégrense, porque finalmente en la prueba estamos siendo probados, estamos siendo moldeados, transformados, porque el Señor necesita fortalecernos, necesita moldearnos para realmente estar preparado para todas estas cosas. Muchas veces esas pruebas chiquititas nos pueden llevar a estar preparados para cosas más grandes. El Señor de una otra forma siempre está trabajando en nuestras vidas. Amén. Y voy a insistir en eso, de que finalmente para el ser humano de una otra forma siempre van a haber problemas, ya sea de todo tipo de problemas, pero qué distinto es cuando estamos en las manos del Señor y a pesar de nuestra debilidad humana, el Señor se hace fuerte en nosotros. De hecho pensaba, hay un cuadrito acá que obviamente ustedes no lo van a ver, pero dice ahí por Filipenses 4:4. Alégrense en el Señor siempre, e insisto, alégrense. Amén. Y el apóstol Pablo cuando escribió eso a los filipenses, estaba en la cárcel. Y él dice, alégrense en todo momento. Y también entendiendo eso, de que nuestra vida acá es pasajera. Así es. Nuestra fe nos lleva a eso, a entender que hay una vida que tiene que ver con nuestra vida eterna. Por eso se habla de salvación, de entender que nuestra vida es pasajera. Por eso nuestra fe de una otra forma nos invita a no aferrarnos a lo terrenal. De una otra forma el ser humano se aferra tanto al dinero, al éxito momentáneo, a todo aquello que tiene que ver con aquello que tarde o temprano, de hecho en otros podcasts lo hemos hablado, como aquellos quizás actores incluso muy famosos, llegan un momento en que en realidad siguen estando tan vacíos porque ven que esa no es la respuesta. Porque este mundo de una otra forma nos lleva a la desesperanza. Tarde o temprano todo se acaba. Pero hay un Dios eterno y esta salvación que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio es eterna. Amén. Lo otro, antes que se me dé la idea, porque estaba leyendo el título del punto 2, qué importante entender eso que usted delante lo decía. Muchas veces en el contexto de nuestra fe se comparte un evangelio y lo hablamos, pero es bueno poder traerlo a colación nuevamente. Un evangelio que no es verdadero, que ofrece que quizá no nos va a pasar nada y no puede estar más lejos de la realidad. O sea, la Biblia, por donde tú la leas, cada discípulo, sobre todo en el Nuevo Testamento, cada discípulo tuvo adversidades, sufrieron, fueron encarcelados. Entonces los problemas de una otra parte es parte de nuestra fe. Parte de nuestra fe y es importante poder entenderlo, pero entender también que Dios va a ser con nosotros. Amén. Y volvemos ahora sí al punto 2, que dice la fe genuina es refinada como el oro. Amén. Y como para entenderlo, seguimos con el versículo que hemos tenido para este capítulo y es 1 Pedro ahora, el capítulo 1, versículo 7, donde dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Amén. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Amén. El oro, para ser valioso, tiene que pasar
por fuego, ¿cierto? El calor quema la impureza y lo deja más puro. Lo mismo pasa con nuestra fe. Amén. Con nuestra fe debemos pasar por estas pruebas. Debemos vivir estas situaciones porque ahí es donde estamos siendo moldeados. Y como dice su palabra, su fe, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Amén. Amén. Y no hace sentido finalmente, y volvemos a lo que dije hace un minuto atrás, el tema de cómo a veces se vende un evangelio light, un evangelio que no cuesta nada. Y aquí vemos cómo en primero de Pedro 1.7, lo que usted acaba de leer, nos habla de que el oro pasa por el fuego para poder ser purificado. Entonces volvemos a lo mismo, de una otra forma vamos a sufrir, vamos a tener contextos de dificultad en nuestra vida, y ahí es cuando el Señor trata realmente nuestra vida, y ahí es donde nuestra fe es realmente, uno se da cuenta si realmente tiene una fe genuina o no. Así es. Porque lamentablemente, como digo, vuelvo a lo mismo, muchas veces se vende este evangelio light donde todo va a estar bien, donde no va a haber problemas. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente empezamos a seguir a Jesús con una fe no genuina, solamente por el bien, porque vamos a llevar vida exitosa, porque Él nos va a librar de toda dificultad, cuando quizás es todo lo contrario. De una otra forma, Él trata en nuestras vidas a través de esos problemas, a través de esa dificultad, y nuestra fe, si es realmente genuina, se va a hacer fuerte en medio de la dificultad. Amén. Y es lo que claramente usted nos acaba de leer. El oro pasa por el fuego para ser purificado. De la misma manera, nuestra fe es probada para ser más fuerte y auténtica. Y eso es importante. Vuelvo a lo mismo, pero saco colación porque me encanta ese versículo donde el apóstol Pablo le dice a los corintios que deben examinarse para ver si su fe es genuina. Y eso nos dice, porque si nos dice deben examinarse para ver si tienen una fe genuina, es porque hay una fe que no es genuina. Amén. Hay una fe que no es genuina, y eso es importante que cada uno de nosotros, tanto para aquellas nuevas personas que se acercan al Señor, como aquellos que llevan quizás años, el poder preguntarse si mi fe es genuina, realmente estoy ahí por el Señor, entendiendo que aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, voy a seguir permaneciendo, porque mi fe está puesta en esa salvación, en esa eternidad, y no en lo terreno, por así llamarlo. Porque lamentablemente en muchas iglesias se enseña eso. Solamente se habla de bendición, bendición, bendición. Entonces cuando vienen los problemas, como bien decía usted, ahí la fe se rompe. Así es, por eso hoy queremos recordarle, y como dice el título en esta parte, la fe genuina es refinada como el oro. Amén. Como le hemos dicho, aceptar al Señor no quiere decir que va a ser todo bonito, que aquí se acabaron los problemas, que aquí se acabaron las dificultades. No, al contrario, el Señor necesita moldear nuestra vida, necesita moldearnos, necesita ponernos a prueba, porque finalmente, y muchas veces nosotros hemos nombrado un versículo harto, que va a llegar el día que nos vamos a ver frente a Él y Él nos va a decir: nunca los conocí, porque finalmente no pasamos estas pruebas. A lo mejor quizás no examinamos nuestro corazón, no examinamos lo que estábamos creyendo, lo que estábamos viviendo. Entonces finalmente, como hemos dicho, nosotros no queremos mentirle. Al estar en el Señor va a seguir viviendo pruebas, va a seguir viviendo dificultades, pero hay alguien que la sostiene en todo esto, que es el Señor, porque ponemos nuestra confianza Amén. plenamente en Él. Y esa fe, cuando la colocas plenamente en Cristo, es inquebrantable. Amén. No se derrumba en la adversidad, sino que se fortalece cuando es puesta a prueba. Amén. Hay un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 20-21, que también es como para entender de que finalmente esta fe genuina, o sea, debe ser una fe genuina y no una fe artificial, no una fe light, donde dice: la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Amén. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y finalmente nosotros queremos que sea todo lo contrario. No queremos que sea que esa persona que confiesa o que dice con su boca: yo creo en el Señor, mi fe está puesta en Él, está plenamente en Él, pero cuando llega la adversidad, ¿qué pasa? Amén. Cae. Entonces nosotros queremos que realmente, si acepta al Señor, el corazón pueda entender esto, que va a pasar adversidad, va a pasar pruebas, pero que entienda y comprenda que hay alguien que la sostiene y que Él le va a ayudar a poder sobrellevar todas estas adversidades finalmente, y así vamos a poder
confirmar que realmente nuestra confianza está plenamente en Amén. Él, que nuestro corazón está entregado y arraigado, confiando en Él, que todo eso que pueda estar pasando o que pueda estar pasando ahora, que quizás pasará, tiene un propósito y un plan perfecto para su vida, y entendiendo que todo esto es una vida eterna, una Amén. vida eterna donde llegará el día que no habrá dolor, no habrá llanto, sino que será todo alegría. Amén. Así lo dice su palabra y lo creemos. De hecho, estaba meditando en eso mientras la escuchaba, y de hecho la palabra nos enseña eso, que este tiempo es muy corto comparado con toda la eternidad que vamos a estar con Dios, Así es. y nuestra fe apunta hacia allá, hacia esa vida eterna. Por eso agradecemos al Señor cada día por esta salvación, por ese sacrificio perfecto que Él dio aquel día en la cruz del Calvario. Para resumir ya y terminar este punto 2, tal cual como usted lo acaba de decir, una fe superficial se desvanece en la adversidad, pero una fe genuina se fortalece cuando es puesta a prueba. Y hay una Amén. pregunta que dice, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen adversas? Estaba justo meditando un poco en ese sentido donde finalmente cuando creo, si no crees, nos podemos pensar en otra manera. La adversidad revela quién eres realmente. Amén. Quién eres realmente. Algunas personas se rinden fácilmente, mientras que otras desarrollan resiliencia y carácter. Y la clave está en la base en qué has construido en tu vida, qué estás construyendo en tu vida. Entonces, finalmente, va a depender si realmente nos estamos rindiendo fácilmente o si realmente estamos aceptando todo eso que pueda venir a nuestra vida. Amén. Y es que es fácil creer cuando todo está bien. Sí. Es fácil creer cuando solo se nos hablan de promesas, solo se nos habla de bendición, de que no nos va a pasar nada. Pero la Biblia todo apunta a un poco lo que hemos estado tratando de hablar todo este podcast, de toda esta temática, de que las dificultades van a estar presentes siempre. Pero con la gran diferencia de que en Dios tenemos un propósito. Aún en medio, y aunque suene repetitivo, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad, Dios es con nosotros. Dios es con nosotros y nosotros lo hemos podido ver. Siempre me acuerdo igual las palabras porque el tío Jacob, siempre que le toca predicar, él de una u otra forma cuenta eso y es una realidad. Y él lo cuenta porque ha sido parte de su vida. Sabemos que nuestro tío Jacob es camionero, entonces obviamente tiene una y mil historias donde él ha visto la mano de Dios en su vida. Y yo cuando lo escucho me hace mucho sentido, en el sentido, siempre él lo dice, lo cuenta de la misma forma. De que muchas veces él se ha visto en dificultad, y muchas veces un poco lo que decía usted. Pero uno no se da ni cuenta que uno de pronto está al otro lado del río, dice, al otro lado del problema, de donde Dios ya trató con nosotros, trató con nuestras vidas y nuestra fe se ha fortalecido. De una otra forma, Dios, como digo, es con nosotros, y qué genial poder tener esa esperanza de entender que aunque pareciera que todo va mal en nuestra vida, finalmente Dios nos da una esperanza y Él de una otra forma es con nosotros. Amén. Por eso debes entender qué significa aceptar al Señor en tu corazón, en tu vida. Como decía la pregunta, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen adversas? Porque esto no es para cualquiera, sino que realmente debes entender si vas a estar preparado o si estás dispuesto. Porque claro, ahora estamos hablando, y como lo comentaba usted al principio, por el momento estamos quizás tranquilamente compartiendo del Evangelio, porque finalmente no hay todavía persecución, como decía usted, a excepción de burlas que puedan pasar por cosas, pero más allá todavía no estamos viviendo eso tan complicado como en otros países donde están siendo perseguidos, donde están siendo azotados, están matando. No estamos viviendo eso, pero va a llegar un momento, sabemos que va a llegar en algún momento que puedas pasar por eso, y finalmente ¿estás dispuesto realmente a aceptar eso por Cristo? Es fuerte, y la verdad el Evangelio es profunda, que en un podcast no cae el poder hablar, Así en un es. capítulo no cae el poder hablar la profundidad que merece, pero qué tremendo es eso, entender que nuestra fe tiene un costo. Nuestra fe tiene un costo y muchas veces no la evaluamos porque la vivimos de una fe, nuestra fe la vivimos muchas veces de una forma muy cómoda. Muy cómoda. Entonces, y si la estamos viendo de una forma cómoda, nos va a costar ver la realidad del costo de nuestra fe. De lo que significa decir soy cristiano. Y esta es mi fe. Porque quizá en este momento no nos está costando. No nos está costando. Entonces, es bueno, hay un paréntesis, poder profundizar en eso. Muchos de nuestros hermanos literalmente están sufriendo en este momento por su fe.
Y nosotros muchas veces nos quejamos de tantas cosas y no entendemos cuál es el propósito. Llegar con este mensaje a muchas almas. Muchas veces nos enteramos y uno se da cuenta incluso en redes sociales, en todo tipo de orden de fe, de todo tipo de iglesia, donde muchas veces han perdido el foco, discuten por cosas que no tienen sentido, Así es. mientras las almas se pierden. Así que Amén. qué importante es poder entender cuál es nuestro llamado, hablar del evangelio para que las personas lleguen a Cristo y puedan ser salvas. Sí, y puedan conocer de Él y así puedan ir fortaleciendo su vida, su corazón, para poder, porque como lo hemos dicho, estar en Cristo no es cualquier cosa, sino que entender que va a vivir situaciones, que va a vivir adversidad, que va a vivir problemas, pero que finalmente, como lo he dicho todo este ratito, hay alguien que la sostiene, que le da la fuerza, que le da la sabiduría, el entendimiento para poder comprender todas estas cosas en esos momentos, entendiendo y diciéndote, hey, aquí hay un propósito, hay un plan para todo esto, tú confía. Finalmente sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para su vida y para la nuestra. El último punto, ya que nos hemos alargado harto. El resultado, el punto número 3 y final, dice: el resultado es gloria, honra y alabanza a Dios. Amén. Eso tiene que ver con el versículo base para esta temática. Así es, como le hemos dicho, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces la perseverancia en la fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también glorifica a Dios. Y ese es el fin, que nuestra vida pueda glorificar a Dios. Y que genial esto, que a pesar de la adversidad, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y el fin de eso, aún así, el resultado de eso es gloria, honra y alabanza a Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una fe inquebrantable en medio del sufrimiento. Amén. Y eso lo sabemos de sobra. Sí, nos dio esa fe, y para poder leerlo un poquito en Filipenses capítulo 2 versículo 8 a 9, donde dice: y estando en la condición de hombre, Amén. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, para los que creen en Dios, la recompensa final es una fe probada, no solamente en el crecimiento personal, sino que sabemos que es para la gloria de Dios. Y ahí es donde podemos decir esto de que Jesús también lo vivió y fue entregado todo. Si hay alguien que sabe sufrimiento, Amén. es Cristo mismo. Que fue, ya sabemos todo, tanto aquel que es cristiano como no. De hecho, se acerca esta fecha, Semana Santa, donde todos de una forma celebran ese fin de semana. Pero que es importante entender que no es una semana, no es un día en particular, sino toda una vida en la cual nosotros debemos celebrar ese sacrificio hermoso que Jesús hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad. Decimos este hombre que marcó un antes y un después. Estamos en el año 2025 después de Cristo. Marcó para siempre, dejó un antes y un después y marcó para siempre nuestros corazones y marcó la historia también. Finalmente, uno de los puntos que tenemos acá dice: al final, el premio de una fe a todo terreno es la recompensa eterna en Cristo. Y es lo único a lo que nos debemos aferrar. Aquí los materiales no importa, mis hermanos. Muchas veces estamos buscando aferrarnos a todas esas cosas materiales. Humanamente nos encanta, pero como hablábamos en podcast anteriores, nada de eso va a llenar realmente nuestra vida. Nada. Y que es importante entender que aunque nos pueda faltar todo, aunque suene extremista, pero es una realidad, aunque suene radical, es una realidad, aunque nos falte todo, si tenemos a Dios en nuestra vida, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, realmente lo tenemos todo, no importa más nada, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de cualquier situación, Cristo estando en nuestra vida lo tenemos todo. Amén. Él pagó por nuestra eternidad, así que lo que podamos padecer en esta vida, que es muy corta, no se compara con esa eternidad en la cual vamos a disfrutar junto a nuestro Dios. Amén. Y entendiendo que esta fe a todo terreno que podemos aprender de Jesús, finalmente todo era por esto. Por amor. Todo era esto por amor, para quienes le aman, para quienes le aceptan, y para poder obtener esta vida eterna. Sabemos que Él, como hemos dicho, Él se entregó, se humilló. Nosotros confió. debemos haber sido crucificados por nuestra maldad, por nuestros pecados, pero Él se entregó por amor por cada uno de nosotros.
Eso y mucha- pasó esa prueba que él vivió en ese momento, se entregó por completo, o sea, no se detuvo y dijo, hey, no, dejo todo hasta aquí, ya nada más, sino que ahí permaneció firme, entendiendo que había un propósito más grande que quizás en ese tiempo no se entendía, las personas que estaban ahí no lo entendieron, pero que nosotros hoy sí podemos entender y el saber el por qué vivió esa prueba, el por qué se humilló, el por qué se entregó, el por qué dio su vida por cada uno de nosotros, que finalmente era para darnos salvación, Amén. por amor a cada uno de los que le aman, a Amén. cada uno de los que le aceptan en su corazón. Sí. Bueno, para ir terminando, mientras la escuchaba meditaba en eso. Es importante que tanto el mundo cristiano como también todo aquel que quizá aún no pone su fe en Cristo, que abra los ojos y vea la sociedad, vea lo que está pasando. Como hablábamos anteriormente, es un mundo que está perdiendo identidad, un mundo que está perdiendo rumbo, ya está, no sabe a qué dirección ir, literalmente. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tantas cosas, por eso los jóvenes hoy por hoy están perdiendo identidad y hay tanta ideología hueca, ideología vacía, que no hace más que seguir vaciando nuestras vidas. Porque hay tanta necesidad, porque hay tanta desesperanza, es porque nos hemos alejado tanto de Dios, y eso es tanto como para el mundo, como digo, pero también dentro de la iglesia. Así Es importante que volvamos a Cristo, es lo más importante, que prediquemos este evangelio verdadero, este evangelio santo, para que, así como nosotros de nuestra forma hemos sido alcanzados, también todo aquel que quizás ya una vida de desesperanza, que no ve salida, en medio de dificultades, de enfermedades, que puedan entender que en Cristo está la respuesta. Amén. Así en Cristo está la que respuesta. esa fe en Dios, entonces, la fe a todo terreno, capaz de resistir cualquier tormenta. Y como para poder tener esa fe a todo terreno, como lo hemos estado hablando, debemos aceptarlo. Número 1, aceptando que las pruebas vendrán, pero pueden tener un propósito. Número 2, entendiendo que la adversidad no destruye la fe genuina, sino que la fortalece. Y 3, sabiendo que el resultado de una fe firme es transformación y un impacto positivo en el mundo. Amén. Así que hoy les volvemos a recordar esto, tanto a cristianos, a las personas que han aceptado al Señor, y también a los que no creen que hay un Dios que está ahí, como siempre digo, esperando pacientemente porque usted la acepte en su corazón, y Él está ahí dispuesto para poder ir moldeando su vida, pero dándonos también la herramienta para poder sobrellevar toda esta situación, para poder vivir en esta adversidad, en estas pruebas, y que finalmente con Él tomamos esa decisión de entender, hey, esta prueba es por algo, tiene un propósito, tiene un plan, entonces la vivimos de una manera totalmente diferente y va a salir victorioso con el Señor en su corazón. Amén. Hemos llegado tristemente al final. Sabíamos, siempre lo hemos dicho, nos gustaría, porque da para seguir hablando, pero la idea tampoco va a ser videos tan extensos. Pero me siento bendecido del Señor de poder tener esta oportunidad de poder compartir esto. Yo sé que usted lo hemos conversado, así más allá del like. Nosotros nunca, nuestra intención ha sido de, lo dijimos en el primer capítulo, vamos a hacer estos videos para que, o sea, más allá de hacernos conocidos, quizás la gente No, más... para nada. no, No pero está eso en nuestro corazón. no, pero ha sido bacán. Yo sé que lo hemos conversado en lo personal, en el contexto de mi trabajo, más de algún colega lo ha visto, ha sido un Así tema y ha sido de bendición en lo que queremos de una otra forma poder hacer, de acercar el mensaje de Cristo, acercar estas temáticas que son importantes, y por eso me siento bendecido. Más allá de un like, 2 likes, Amén. de 30 vistas, 40 vistas, como decíamos en un principio, y usted igual lo decía, con una persona que pueda llegar al Señor, estamos más que pagados. Es realmente necesario en este tiempo que hay tanta desesperanza, como decíamos, que podamos llegar con este mensaje de salvación, de esperanza, de eternidad, porque esta vida es pasajera, que lo podamos comprender. Así que eso, así que me despido con el corazón llenito. Sí. Vamos en el capítulo 7, nos quedan 3 más. Así es. Y ahí vamos a ver si tenemos un live pendiente, tenemos que hacerlo. Sí, no, así que igual yo también me siento bendecida por lo que el Señor nos ha permitido, y como hemos dicho, no es para nosotros, sino que todo es para el Señor. Amén. Hemos entendido que Él es el que tiene nuestra vida en sus manos y que nosotros no podemos callar lo que Él nos va hablando en nuestra vida. Amén. Nosotros, como hemos dicho, hemos pasado por todo esto que hemos hablado, hemos pasado por Quizá nos queda pruebas, por pasar. adversidad, y sabemos que nos quedan aún más por vivir, pero hemos entendido que no podemos callarlo. Llegó el momento de que, claro, así como lo podemos compartir en nuestro trabajo, en
con las personas que nos rodeen, en nuestra familia. También es importante poder compartirlo a través de las redes sociales. Amén. Las redes sociales se está llenando de muchas cosas, a veces muchas cosas negativas, y queremos compartirlo aunque sea un poquito, porque esto es una pincelada de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que este poquitito es alegría de entender que todo tiene un plan, todo tiene un propósito, pero hay algo perfecto y hermoso que nos ha entregado Cristo, que es una salvación, su vida, la vida Amén. eterna para ustedes y para nosotros. Amén. Debemos Amén. dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y es lo que queremos hacer a través de esto. Así que Dios les bendiga. Este ha sido el capítulo de hoy, de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. No podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído.